Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cumbre virtual de Sabia Infancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. Estamos súper contentas de poder tener hoy día una conferencia con una expositora súper querida que ya sentimos es un poco de la casa, porque nos ha acompañado también en nuestras dos cumbres previas y nos parece muy interesante poder mostrar el enfoque en el que ella es especialista aplicado a los preadolescentes. Muy bienvenida Cristina Tebar de Montessori en Casa. Muchas gracias, Pamela. Yo feliz de estar aquí también, participando en otra cumbre, porque me he sentido siempre muy a gusto, así que estupendo. Qué bueno, muy bienvenida y muchas gracias también por ofrecernos esta oportunidad de comprender cómo un enfoque en el fondo puede ser adaptado y puede ser comprendido en el contexto de distintos grupos etarios y de las realidades que están en el fondo compartiendo los niños, niñas, preadolescentes, que más o menos hemos considerado entre 9 y 13 años. Pero bueno, quienes no conozcan todavía a Cristina, se las presento. Cristina Tebar es licenciada en ciencias ambientales y mamá de un niño y una niña de 11 y 7 años. Ya siendo madre, se formó en Montessori y en permacultura. Es creadora del blog Montessori en Casa y de la plataforma online Cursos Montessori en Casa. Es autora de los libros Montessori en Casa, El cambio empieza en tu familia, El huerto en casa al estilo Montessori y Con mis palabras. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día con Cristina es el paso del segundo al tercer plano del desarrollo según Montessori. Entonces, Cristina, para comenzar y sobre todo para las personas que se están encontrando con la metodología Montessori por primera vez, quisiéramos primero preguntarte cuáles son las ideas esenciales sobre el ser humano que plantea la pedagogía Montessori. Pues, a ver, Montessori, es verdad que cuando por primera vez lo descubrimos, parece como un método de aprendizaje, de enseñanza, pero luego hay una filosofía detrás que es lo que al final te engancha, es lo que a mí me enganchó, y es precisamente eso, ¿no? Esa visión del ser humano y del desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, María Montessori vio que cada ser humano desde el nacimiento tiene una serie de potencialidades y que nuestra tarea, nuestro rol de las personas adultas que acompañamos a esos seres humanos desde pequeñitos es ayudar a desarrollar esas potencialidades humanas, ¿no? No es que tengamos que impartir unos conocimientos o llenarles como si fueran un recipiente vacío, sino más bien encender la chispa, como que ya tienen dentro un guía, una guía interna, un maestro interno, y lo que tenemos que hacer es acompañar y más bien no obstaculizar, que a veces es lo que pasa, ¿no? Que a veces queremos ayudar con toda nuestra buena intención, lo que hacemos es obstaculizar ese desarrollo natural y ahí se crean, pues eso, lo que ella llamaba desviaciones, y es lo que provoca los malos comportamientos y la mayoría de los problemas que encontramos. Entonces, en Montessori partimos de la base de esa idea, ¿no? De que cada ser humano es como si tenemos una semilla y nosotros de esa semilla no sabemos muy bien lo que va a salir, pero sabemos que algo precioso puede salir. No sabemos si será un manzano, un peral, una tomatera, pero lo que podemos hacer es darle el mejor entorno posible. No podemos decirle a la semilla, crece más rápido, o ahora tienes que tener 5 hojas y ahora tienes que tener una flor. No, porque eso va a salir naturalmente. Nuestro trabajo es darle el sustrato, regar, poner para que llegue la cantidad de luz que necesita. Entonces, ese paralelismo a mí me gusta utilizarlo porque creo que transmite muy bien esa idea de cómo ve Montessori el desarrollo humano. Me encanta la analogía que planteas porque se instala la imagen, entonces es mucho más fácil como apropiarse, no olvidarse de este enfoque, esta mirada. Cristina, desde la mirada de Montessori, ¿qué ocurre en la preadolescencia, particularmente en esta etapa de vida? Pues, a ver, María Montessori diferenció como 4 planos del desarrollo, ¿no? Que por eso se llama así esta entrevista, esta ponencia. El primer plano del desarrollo es de los 0 a los 6 años, el segundo es de los 6 a los 12 aproximadamente, todo es
una transición, ¿no? Luego el tercero es de los 12 a los 18 y el cuarto de los 18 a los 24, ¿no? Ya la madurez. Entonces, esta transición del segundo al tercer plano, ¿no? de la niñez a la adolescencia, lo que conocemos como preadolescencia, se produce una serie de cambios que muchas veces no nos esperamos y nos pillan por sorpresa. Entonces, de ahí es de donde vienen, yo creo, muchos prejuicios, ¿no? Hacia los adolescentes o los preadolescentes, y muchas ideas equivocadas y mucha falta de comprensión, ¿no? Yo creo que la adolescencia es posiblemente la etapa más incomprendida y más injustamente tratada, porque no entendemos muchas veces, no comprendemos lo que está pasando y lo vemos desde fuera y parece como que se nos ha olvidado cuando lo vivimos, y lo vemos desde fuera y no lo entendemos. Entonces, en la preadolescencia ya vamos viendo un poco esa transición. Entonces, ¿qué cosas empezamos a ver? Pues, por ejemplo, se van produciendo ciertos cambios físicos que son como los más evidentes, son los que más vemos, sobre todo en las niñas suelen empezar antes que en los niños, y son pues eso, los que ya anuncian la llegada de la pubertad, ¿no? Entonces, estos cambios físicos sí que los vemos, pero no nos damos cuenta de que debajo de eso hay además unos cambios a nivel emocional y a nivel intelectual, que esos no se ven, no son tan aparentes, pero los preadolescentes y adolescentes sí que los notan y los viven con muchísima intensidad. Entonces, uno de los que podemos empezar a percibir y no entender es que les cambia el patrón de sueño. Yo con mi hijo, que tiene 11 años ahora, ya lo llevo notando. Antes se iba a la cama temprano, se dormía incluso antes que su hermana, que es más pequeña, y ahora no, ahora por la noche pues le cuesta más, alarga más la hora de irse a la cama porque no tiene sueño, y en cambio por la mañana le cuesta horrores levantarse, claro, porque se ha ido a dormir más tarde, pues por la mañana le cuesta. Si yo no supiera por qué pasa eso y que eso forma parte de su desarrollo, pues yo estaría todos los días, es que no puede ser, es que tienes que ir a dormir antes, es que te tienes que levantar temprano, y obviamente yo le transmito que tiene que levantarse temprano porque hay un horario que tiene que cumplir, porque tiene que ir a la escuela, pero intento transmitírselo desde la comprensión, desde entiendo que a ti ahora mismo tu cuerpo te pide acostarte tarde y levantarte tarde, y sin embargo tú tienes que entender que el entorno en el que vivimos te pide que tú por la mañana te levantes temprano. Entonces ahí tienes que buscar, pero por lo menos él se siente comprendido y escuchado, y no es como, ¿qué me está pasando? O sea, yo quiero ir a dormir tarde, pero me obligan a ir a dormir temprano y me siento incomprendido, ¿no? Ese es un detalle, un ejemplo, ¿no? Que podemos empezar a ver en esta edad. Otro ejemplo, que es verdad que yo creo que llega un poquito más tarde, ya pues a partir de los 12, ¿no? Ya entrando en la adolescencia, es el tema de la poda neuronal. Eso está demostrado ahora ya por la neurociencia, que se produce una poda neuronal. Todas esas conexiones neuronales, esas sinapsis que se han ido formando desde el nacimiento, que son muchísimas, pues hay un momento en la adolescencia en el que se eliminan las que no se utilizan tanto, porque pues como cuando podamos un árbol, ¿no? Si tiene demasiadas ramas, al final eso le impide crecer bien, entonces hay que eliminar las que no sirven. Pues pasa igual en el cerebro. ¿Qué pasa? Que algunas de las que se eliminan igual sí que eran necesarias, aunque no se utilizan mucho, igual sí que eran necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente nuestro hijo o hija, que en su etapa de primaria memorizaba todo súper fácil, se concentraba, aprendía sin problemas, no le costaba retener la información, y ahora de repente le cuesta todo mucho, el tema de ponerse a memorizar algo es como, uff, no puedo, el tema de concentrarse, hacer algo intelectual le cuesta mucho más. Y entonces ahí es cuando empieza nuestro prejuicio de, ay, es que en la adolescencia de repente se vuelven vagos, es que ya no quieren, no les interesa estudiar, no quieren hacer nada. Y no es eso, es que simplemente su cerebro no está, no está para eso. En la etapa de 6 a 12 es una etapa muy intelectual, es una etapa en la que toda la información que tú le des la absorben, bueno, no la absorben, tienen que hacer un esfuerzo, no es como en la primera infancia, sí que la absorben como una esponja. En la etapa de 6 a 12 les cuesta un esfuerzo, pero no, o sea, tienen que aprender con un esfuerzo, pero les supone, no les supone un problema. O sea, quieren aprender todo lo que puedan, quieren retarse, o sea, ir a lo más difícil. Si han conseguido hacer una multiplicación de 10 dígitos, pues al día siguiente quieren hacerla de 11 o de 12. Quieren ir lo más lejos posible.
Y en la adolescencia y ya en la preadolescencia esto se va notando, ya es como, a ver, que tengo muchas cosas, ¿no? Mi Mm, cuerpo, para empezar, está sufriendo una metamorfosis, básicamente, está sufriendo una serie de cambios físicos, de cambios hormonales, que eso a nivel emocional también me afecta. Y obviamente toda esa energía que yo antes tenía puesta a nivel intelectual, ahora la tengo puesta en un montón de cosas, ¿no? Es como una mujer embarazada, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué estoy tan cansada? Es que estás creando una nueva vida, ¿no? mm, Pues en la adolescencia es un poco parecido, o sea, es como, ¿por qué están cansados los adolescentes? ¿Por qué tienen esa necesidad de dormir más? No solo dormir más tarde porque se acuestan más tarde, sino porque necesitan más horas de sueño, mm. porque su cuerpo está... no es una metamorfosis como la de los insectos, pero prácticamente, o sea, se producen unos cambios que requieren muchísima energía. Mm, Y eso, entender eso y poder acompañarlo, yo creo que es muy importante. Y yo, por ejemplo, creo que en la preadolescencia es un buen momento para irlo anticipando a nuestras hijas e hijos. Yo con mi hijo lo hago, le voy anticipando un poco lo que puede esperar, lo que va a ir ocurriendo, porque tenemos la ventaja de que en esta etapa, antes de los 12 años, tienen esa mente razonadora que cualquier cosa que les expliques como que lo reciben y lo razonan y desde un punto de vista racional lo procesan muy bien. Entonces, cuando lo estén viviendo, que va a ser ya como un momento más emocional y más intenso, si ya se lo explicaste y lo entendió a nivel racional, yo creo que la transición va a ser mucho menos traumática, por así decirlo, ¿no? Si ya mm, saben que se les van a venir cambios físicos, cambios emocionales, que van a tener días de sentirse eufóricos, eufóricas y días de sentirse por los suelos, no van a tener esa sensación de ¿qué me pasa? Porque yo sí lo recuerdo en mi adolescencia, tener momentos de decir, ¿qué me está pasando? Yo antes no era así. sí. Y le pasará a todo el mundo igual que a mí y a lo mejor si no tienes mucha confianza pues, con gente de tu edad, no lo hablas y te sientes un bicho raro y eso le pone aún más peso, ¿no? A esa carga emocional que tienes, ¿no? Mm. Entonces yo creo que el ir anticipándolo en la preadolescencia creo que puede ser de mucha ayuda. Y luego, Mm. bueno, hay más puntos que cambian en esta etapa, pero no quiero tampoco extenderme mucho porque sé que tienes más preguntas. No, no, tranquila, sino nos encantan estos como ejemplos específicos también para que las familias, bueno, y los niños también puedan ir resonando. Me Mm, pareció sumamente útil nuevamente la analogía que nos ofrece, bueno, tanto de la metamorfosis, me acordaba de Kafka, este libro, ¿cierto? Precioso que cuenta la historia bueno, un hombre que se va metamorfoseando y transformándose en algo desconocido, y también la analogía de la mujer embarazada, porque a nadie se le ocurriría cuestionar por qué una mujer embarazada está cansada, ¿cierto? Más bien mm, uno como de manera súper compasiva y cariñosa acompañaría eso. La misma mm. mujer también se sostiene a sí misma en ese lugar, guardando las proporciones, por cierto, ¿cierto? Pero igual en el contexto de los preadolescentes, qué lindo sería poder siempre mirar sobre todo los comportamientos que nosotros percibimos como complejos, con esos ojos, como quien mira a una mujer o un hombre que se está transformando profundamente y entonces le da espacio, le da tiempo. Así que lo encuentro muy, muy linda las analogías. Si quieres presentarnos otros temas, adelante nomás, Cristina, porque creo que son súper útiles. Vale, pues entonces otra cosa que quería también comentar respecto a los cambios físicos es que esto yo creo que pasa más con los chicos que con las chicas, pero en general se desarrollan los brazos y las piernas. Esto se dio cuenta también María Montessori porque ella era muy analítica y tomaba medidas, ¿no? de sus estudiantes y se dio cuenta de que las piernas y los brazos crecen antes que el Ujú, tronco, ¿no? ujú, Entonces, como que de repente tenemos una persona con unas extremidades desproporcionadas con relación al resto del cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que además crecen de repente muy rápido, el famoso estirón, así lo llamamos aquí en España, y claro, tú tienes que aprender a manejar ese cuerpo. Y voy a hacer otra analogía que es verdad que creo que viene muy bien. Cuando tú a lo mejor estás acostumbrada a conducir un coche pequeñito y ya lo manejas, tal, de repente un día te prestan una furgoneta, un coche muy grande, y al principio es como, tengo que aparcar, a ver, tengo que coger un poco porque estas medidas no son las que yo estoy acostumbrada, ¿no? a aparcar o a entrar en una calle estrecha. Pues pasa un poco igual, ¿no? En la preadolescencia se produce ese desarrollo de repente del cuerpo, de las extremidades, y es como que
desde fuera se aprecia una cierta torpeza, ¿no? Porque, claro, Ujú. están aprendiendo a manejar ese cuerpo de repente más grande, ¿no? Entonces, claro, unimos esa aparente torpeza física con esa falta de concentración, con ese aparente cansancio y la desgana, es que no me gusta utilizar esa palabra porque creo que no es que sea desgana, es que en la adolescencia tienes tantas cosas pasando dentro de ti, que todo lo que venga de fuera, si no te resulta súper interesante, es como, no tengo tiempo para eso. Entonces yo creo que no es desgana, es simplemente cuestión de supervivencia. Pero claro, todo esto visto desde fuera, si no entendemos por qué ocurre, pues claro, caemos en todos esos tópicos de que he dicho antes, ¿no? De los adolescentes y las adolescentes no tienen ganas de hacer nada, no quieren colaborar, encima lo van tirando todo, no controlan su cuerpo, antes se les daba súper bien estudiar y de repente se les da fatal. Y es entendiendo esto, creo que podemos tener mucha más compasión de entender qué es lo que les está ocurriendo, ¿no? Y además entender que desde fuera nos puede parecer molesto porque es como, ay, mi hija o mi hijo que antes lo hacía todo estupendo, hay como una etapa en la que, no sé, es como una etapa muy agradecida de la crianza, ¿no? Entre los 6 y los 12 años, que de repente pues son muy autónomos, muy independientes, a la vez siguen siendo cariñosos, cariñosas, les gusta estar con la familia, pero no dependen tanto de ti como en la primera infancia. Es como una etapa muy fácil de la crianza. Y ahí está el peligro de que muchas familias es como, ah, esto ya está hecho, ya lo difícil ya pasó, ¿no? Que eran los primeros años. Y luego llega la preadolescencia y empiezan a ver estos cambios y es como, ¿qué pasa aquí, no? Mm. Entonces, entender por qué pasa esto y anticiparnos un poco y reforzar la conexión que tenemos antes de perderla, por así decirlo, que no significa que la vayamos a perder, pero obviamente en la adolescencia se produce una cierta separación de la familia, porque es necesario también, ¿no? La adolescente necesita definir su propia identidad y para hacer eso necesita distanciarse un poco de la familia. Entonces es algo que va a ocurrir, que no es que no nos quieran, no es que no nos aprecien, no es que no quieran estar con la familia, bueno, sí es que no quieren estar, pero no significa que no quieran a su familia, simplemente necesitan su espacio. Entonces, entender todo esto, todas estas características y estas necesidades, yo creo que es crucial para mantener una buena relación. Mm. Cristina, ¿y cómo podemos acompañar desde la mirada Montessori esta etapa de la vida? Pues, a ver, María Montessori, lo que ella ideó, por así decirlo, ¿no? Para esta etapa, bueno, sobre todo a partir de los 12 años, era esto hablando un poco de un espacio de aprendizaje, ¿no? Fuera de la familia. Ahora veremos cómo trasladar esto un poco a la familia, pero bueno, ella lo que vio es un espacio educativo, lo que ella llamaba una comunidad adolescente, que ella lo vio como una granja, pero que no necesariamente tiene que ser una granja, sino que tiene que cumplir unos ciertos requisitos que cubran esas necesidades que he estado comentando, ¿no? Y otras más. Entonces, ¿por qué ella vio esta idea de una granja, de una comunidad adolescente? Pues porque se dio cuenta precisamente de esto que acabo de decir, ¿no? Sobre todo en los primeros años de la adolescencia, entre los 12 y los 15, pues se produce esta poda neuronal, este cansancio, todos los cambios físicos de la pubertad. Y realmente en esa etapa, en esos 3 primeros años, hasta los 15 años, lo que necesitan es trabajo manual, trabajo físico, socializar mucho, ¿no? Entonces esto ya, pues eso, a partir de los 10, 11 años se puede ver perfectamente cómo todavía en la transición es verdad que vamos viendo como altibajos, ¿no? A mí me pasa con mi hijo, hay veces que le veo como más niño y hay veces que le veo como más adolescente, tiene días y días, ¿no? Pero ya voy viendo totalmente esta necesidad de socializar, de estar todo el tiempo posible con sus amigos, de hacer cosas con las manos. Es verdad que todavía no he notado que haya perdido esa capacidad de concentración, pero tiempo al tiempo llegará. Pero es cierto que esa necesidad de trabajo físico, María Montessori la supo ver y creo que tenemos que aprovecharla, porque ¿qué es lo que pasa en el sistema educativo actual? Pues que nos pensamos
que la capacidad intelectual va aumentando de una forma lineal. O sea, como que tu capacidad intelectual con 0 años está aquí y de ahí va subiendo en una línea recta. Y para nada es así, en absoluto es así. Es verdad que a lo mejor en los primeros años puede ser una línea relativamente recta, aunque tampoco, pero bueno, cuando llega la adolescencia, la capacidad intelectual de repente da un bajón, por lo que acabo de decir, ¿no? De la poda neuronal, de que tenemos la energía puesta en todos los cambios físicos, hormonales. Luego, a partir de los 15, no tengamos miedo, a partir de los 15 luego pega el subidón otra vez, ¿no? Porque ya hemos pasado esa etapa de tantos cambios, esa metamorfosis, por así decirlo, y ya vuelve esa capacidad intelectual. Entonces María Montessori pensó, vale, pues vamos a satisfacer estas necesidades. Al principio de la adolescencia vamos a darles trabajo físico, trabajo con las manos, que ella lo vio pues como trabajo en la tierra, en un huerto, los trabajos cotidianos de limpiar, de cocinar, porque ella lo vio como una comunidad en la que los adolescentes vivían allí, ¿no? Entonces, se iban rotando las tareas y tenían su espacio, tenían su tiempo también al día de estudiar, ¿no? De trabajo intelectual. Pero esa parte de trabajo intelectual, en esos 3 primeros años, hasta los 15 años aproximadamente, hasta los 14, se quedaba muy reducida y se daba mucho más peso a lo otro. Y luego a partir de los 15, de repente ellos mismos y ellas mismas piden y buscan más tiempo de trabajo, de estudio intelectual, y ya el trabajo manual les interesa menos. O sea que lo que por un lado podemos pensar que pierden de, ay, ¿cómo van a estar hasta los 14 años estudiando solo este poquito? Van a perder, están perdiendo el tiempo, ¿no? Desde nuestra mente adulta tenemos esa sensación de no, tienen que ir todos los años estudiando lo mismo y tal. Pues no, porque a lo mejor lo que estudian menos en los 3 primeros años de la adolescencia, luego en los últimos lo van a recuperar. Entonces, esto es lo que María Montessori vio y lo que yo creo que en casa también podemos trasladar, ¿no? Es verdad que, a ver, depende un poco del sistema educativo en el que estén nuestros hijos e hijas o pues eso, del tipo de escuela en el que estén, pero en casa podemos acompañarlo de la mejor forma posible, ¿no? Si vemos que ya en la preadolescencia les va costando más concentrarse, les va costando más estar haciendo actividades muy intelectuales, pues a lo mejor, por ejemplo, en el tema de actividades extraescolares podemos ir ajustándolo, ¿no? Obviamente preguntándoles, a lo mejor si venían haciendo actividades extraescolares muy intelectuales, en plan un idioma de tal, luego otra, no sé, otra actividad también muy intelectual, pues igual podemos preguntarle a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿te apetece continuar con esto o te apetecería mejor hacer otra cosa más física o te apetecería no hacer ninguna actividad extraescolar y tener tu tiempo y decidir lo que haces con tu tiempo? Tenemos también la ventaja de que con esta edad ya tienen una capacidad de decisión, sobre todo si la hemos facilitado desde la primera infancia, ya son capaces de decidir y en función de sus preferencias. Entonces, para mí es más fácil esta etapa que en comparación con la primera infancia, cuando no nos pueden expresar tan fácilmente lo que necesitan, lo que quieren, tenemos casi que decidir, ¿no? Por ellos y por ellas. Y ahora cuando, pues en la preadolescencia, sí que tienen esa capacidad de decisión, sobre todo si la hemos fomentado desde la primera infancia. Entonces nos pueden expresar mucho mejor lo que quieren, lo que necesitan y lo que les va bien. A veces no, porque a veces, a mí me pasaba también en mi adolescencia, el decir, no sé realmente qué quiero. Sé que lo que tengo ahora mismo no me va bien, pero no sé qué quiero. Entonces, bueno, siempre podemos ofrecernos a guiarles y acompañarles en esas decisiones, pero intentando dejar que participen en la mayor parte de la toma de decisiones que afectan a su propia vida, ¿no? Y yo creo que eso es algo que podemos hacer desde casa bastante bien. Es verdad que hay una cosa que pasa, en la preadolescencia todavía no, pero en la adolescencia ya sí. La figura de madre y de padre pierde muchísimo peso en la adolescencia. En la preadolescencia todavía tenemos peso, yo por lo menos siento que lo tengo con mi hijo, porque a pesar de que ya tiene mucho interés por estar con amigos, con amigas, por hacer cosas fuera de la familia, pero todavía como que su referente principal somos su padre y yo. Sé que tenemos los días contados, dentro de poco ya buscará otros referentes y es normal y es saludable por lo que decía antes, ¿no? Porque
llega un momento en el que, además también María Montessori lo explicaba así, se dan cuenta de que están pasando de formar parte de una familia a formar parte de una sociedad y que luego en esa sociedad formarán su propia familia, tome la forma que tome, ¿no? Esa idea de familia. Entonces, para reafirmar su identidad, para definir su identidad, tienen como que distanciarse de la familia. Y yo también de eso me acuerdo perfectamente. Yo es que cuando veo gente que no se acuerda de su adolescencia, digo, pero ¿cómo no os acordáis si no hace, a ver, no hace tanto tiempo, hace un poquito, pero, pero yo me acuerdo perfectamente de esa sensación de cualquier cosa que estábamos viendo a lo mejor las noticias y salía algo de política y lo que decían mis padres, yo decía, pues yo lo contrario. O cualquier cosa, no sé, cualquier cosa que mis padres decían, yo siempre tendía a irme a lo contrario porque estaba buscando mi propia forma de pensar. Entonces, hay como tienes que atravesar un proceso en el que tienes que irte como a lo contrario que tu familia, tus padres te han transmitido. Y luego muchas veces, bueno, en la mayoría de las ocasiones, llega un momento más adelante en el que dices, oye, mira, esto que decían mi padre y mi madre tiene sentido. Ahora que he intentado mirarlo desde un punto de vista crítico, ¿no? Contrastarlo con otras opiniones, me doy cuenta de que en esto sí tenían razón o en esto sí coincido, en esto no, en esto sí, ¿no? Y ya vas un poco formando tus propios valores, tu propio, pues eso, tu propia forma de ser y tu propia identidad. Entonces, a lo que iba es que por eso, como padres y madres, perdemos bastante poder, por así decirlo, poder de influencia, porque cuando llega la adolescencia, pues buscan otros referentes, pues un profesor, una profesora que les inspire, o a lo mejor alguien de la familia, un tío, una tía, un primo mayor, o a lo mejor padres de amigos. Yo recuerdo también admirar mucho a los padres de una amiga mía y yo decía, ojalá mis padres fueran como los tuyos. Y ella me decía, ¿qué dices? Claro, normal, porque para ella eran sus padres, era como, pero para mí era como, wow, ¿cómo volan tus padres? O sea, buscamos siempre referentes fuera de los que han sido nuestros referentes desde el nacimiento, ¿no? Entonces, por eso es verdad que en la preadolescencia todavía sí que tenemos bastante influencia, porque todavía nos ven como, wow, mi papá, mi mamá. Pero a medida que van acercándose ya a los 13, 14, ahí vamos perdiendo nuestro pedestal, nos bajan del pedestal y ponen, con un poco de suerte, ponen a alguien cercano o a alguien a quien admirar. Y si no tenemos mucha suerte, igual ponen a alguna figura famosa que a lo mejor los valores que transmite a nosotros no nos gustan en absoluto. Pero tenemos que confiar y tenemos que confiar en que si hasta ahora hemos estado transmitiendo nuestros valores y, por así decirlo, nuestro hijo o nuestra hija tiene la cabeza bien amueblada, no sé si así decimos aquí en España, ¿no? Como que les hemos dado ciertas herramientas para tener ese pensamiento crítico, pues tendrán a lo mejor momentos en los que dirán, ay, me encanta esta persona, yo qué sé, este influencer, o me encanta este deportista, este cantante. Y a lo mejor decimos, uff, vaya modelo a seguir, ¿no? Y nos preocupamos, pero tenemos que confiar en que llegará un momento en que dirán, oye, pues no, pues esta persona que he puesto yo en el pedestal la bajo y pongo otra, ¿no? Y van cambiando y van buscando diferentes figuras, diferentes referentes y tenemos que aceptar que nuestro papel como familia queda como en un segundo plano. No es que, como decía antes, no es que no nos quieran, no es que no les importemos, pero durante un tiempo necesitan esa distancia y tenemos que respetarlo, porque si forzamos, es decir, no, pues hoy vamos a hacer algo en familia porque sí, porque lo digo yo, al final eso nos va a distanciar más todavía, van a estar físicamente. Si decimos, venga, hoy hemos planeado hacer esto en familia y tú te vienes, pues a lo mejor va a venir, le vamos a obligar porque sí, pero no va a estar, o sea, va a estar físicamente, pero su cabeza va a estar en otro lado y no va a estar a gusto. Entonces hay que aceptar un poco esa transición y confiar en que luego vuelven, luego llega un momento en que vuelven. Qué importante esto último que nos dices, porque también ocurre en ese sentido como un pequeño duelo para la familia, que en el fondo empieza a percibir que su hijo o su hija se retira un poco al menos. Uh-huh.
Pero, Cristina, sabes que no pude evitar reflexionar sobre algo tan importante que mencionaste antes de este como proceso de desarrollo que ocurre en la preadolescencia, donde tú decías como que nuestra capacidad intelectual, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Se pega como un pequeño bajón que luego se retoma. Y me llama tanto la atención pensar en lo que ocurre con nuestros sistemas educativos formales, como más tradicionales, ¿cierto? Donde en esa etapa de vida, al revés, es como que nosotros quisiéramos insistir con más fuerza en la urgencia de que el niño o la niña absorba la mayor cantidad de conocimiento posible. En Chile, por ejemplo, una práctica que estuvo súper instalada hace unos años, la verdad que no sé cómo está ahora en ese rango etario, era poner tutorías como ayudantías, se llamaba, para los preadolescentes, después de clases, como si ya no hubiera suficiente, después de clases tenemos una tutoría en conjunto o individual para reforzar aún más las matemáticas, aún más el lenguaje o lo que sea, como una actividad extracurricular. Entonces, todo esto para preguntarte en el fondo, dado que hasta cierto punto nosotros no tenemos tanta injerencia respecto a cómo se llevan esos sistemas educativos, ¿cómo podemos nosotros hasta cierto punto como compensar, ¿cierto? El exceso de énfasis en lo intelectual en esta etapa en particular? ¿Qué prácticas, por ejemplo, que sugiera Montessori podríamos integrar en nuestras casas? Pues, a ver, para mí no herramienta, sino una forma, una actitud que creo que sí que seguimos teniendo, a pesar de que no podamos cambiar el sistema educativo, pero sí que podemos cambiar la forma de verlo, ¿no? No es lo mismo si nuestros hijos e hijas van a un colegio donde tienen exámenes y obviamente no podemos evitar que tengan exámenes, pero sí podemos cambiar la forma de ver los exámenes. Podemos presionar un montón y decir, es que tienes que sacar la mejor nota, es que si suspendes un examen significa que no te has esforzado o significa que no vales para estudiar, quitar todo ese discurso y al contrario, y restarle importancia, ¿no?, a los exámenes. Yo, por ejemplo, la idea que creo que hay que transmitir es, mira, cariño, un examen es una forma que tiene el colegio de ver si tú has aprendido lo que habéis estudiado, que a lo mejor lo has aprendido, pero en el examen por los nervios no te sale bien y no es justo. O sea, que sepas que yo entiendo que a veces no es justo un examen y que a veces una nota de un examen no es justa. O sea, que nuestros hijos e hijas entiendan que para nosotros y nosotras como padres y madres no es lo más importante la nota del examen, sino el proceso. A ver, obviamente si vemos que no está estudiando nada, que no está haciendo nada, pues ahí ya hay que decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No regañar, decir, veo que no estás haciendo nada, no, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás haciendo? ¿Por qué no estás estudiando lo que tienes que estudiar? Pero centrarnos más en el proceso, más que en el número final de la nota del examen, ¿no? Quitarle un poco ese poder que tiene la nota del examen, porque al final se identifican, y yo en mi etapa educativa nos identificábamos con el número de la nota que nos ponían. Yo soy un 8, yo soy un 9, yo soy de sacar 5, yo soy de sacar... Es una etiqueta como un piano eso. Y claro, ya te limita, porque si tú te crees, yo soy de sacar 5, nunca sacarás más de un 5. O a lo mejor ni siquiera te esfuerzas para sacar más de un 5. Entonces, para mí yo creo que el cambiar un poco la actitud hacia los exámenes, hacia lo que es las formas de evaluar que hay en el sistema educativo, creo que es importante. Obviamente, no significa que transmitamos la idea de, no pasa nada, no te esfuerces, no estudies, que los exámenes nos dan igual. No es eso, ¿no? Es porque luego cuando uno dice estas cosas al final te malinterpretan, ¿no? Entonces, que quede claro que la idea es, hay que esforzarse, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, pero que tu objetivo no sea la nota del examen, que tu objetivo sea qué voy a aprender de esto que me están enseñando, ¿no? Porque yo recuerdo, y todavía hoy ocurre, que muchas veces estudias para aprobar el examen y a los 2 días se te ha olvidado y te da igual lo que has aprendido y ni te interesa, ni te resulta interesante. Y una cosa súper importante también en la adolescencia, que antes no lo he dicho y que también es crucial, es que a diferencia de en la preadolescencia todavía tienen un poco ese interés y esa curiosidad, ¿no?, de la etapa de 6 a 12, de
de querer aprender todo, todo lo que pueda, todo, les interesa todo, el mundo, el universo, todo. Pero llega un momento, al transicionar hacia la adolescencia, en el que cuando quieren aprender algo, o sea, cuando tienen que aprender algo, lo primero que se plantean es, vale, ¿esto a mí para qué me sirve? Y yo me acuerdo también perfectamente de comentarlo eso en clase, cuando estábamos en el instituto, en secundaria, nos estaban enseñando algo, sobre todo a lo mejor de matemáticas, algo así un poco abstracto, y decía, incluso alguien se atrevía y le decía a la profesora, pero profe, ¿esto a mí para qué me va a servir en mi vida? Y claro, la profesora se quedaba como, bueno, es que tienes que aprenderlo porque tal, pues no sabía qué decir, porque hay cosas que no le ves una aplicación práctica, ¿no? Por eso también en Montessori siempre se intenta que todo el aprendizaje sea aplicado a la vida real, ¿no? Al final, en esta comunidad adolescente que comentaba antes, la idea es que los chavales y las chavalas lleven ese proyecto, ¿no? Que si hay un huerto, que se encarguen de gestionar el huerto, que se encarguen de vender luego la cosecha, de llevar la contabilidad del dinero que entra, el dinero que sale, los gastos que hay que hacer para llevar el huerto, los ingresos que luego entran, o sea, llevar y gestionar como si gestionasen una empresa, ¿no? Entonces, de esa forma aprenden un montón de cosas sin tanto esfuerzo, porque lo aprenden de una forma, le ven la utilidad. O sea, a lo mejor para poder hacer todo eso tienen que ir al ayuntamiento a pedir un permiso para tal. Y para pedir ese permiso tienen que redactar un informe. Y para redactar ese informe tienen que hacer unos cálculos de tal. Y están aprendiendo un montón de cosas que nosotros les intentamos enseñar ahí con el libro a la fuerza y no quieren, no les interesa. Y de esta forma es como no es que no solo les interesa, sino que sale de ellos y de ellas. Es decir, queremos construir un gallinero porque queremos tener gallinas. Vale, pues tenemos que diseñarlo. Entonces ahí empiezan pues con matemáticas, con geometría, y aprenden de una forma aplicada. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y desde casa, desde la familia, podemos intentar que cuando vienen a lo mejor de la escuela diciendo, jo, me tengo que aprender no sé qué y no me gusta nada, pues vamos a ver si hay alguna forma de aplicar eso a la vida real que les pueda interesar, ¿no? Vamos a ver si podemos de alguna forma darle la vuelta a eso y darle una utilidad, porque eso es crucial. O sea, el aprendizaje en cualquier etapa de la vida, el aprendizaje es mucho más significativo cuando lo que estás aprendiendo tiene una utilidad, ¿no? Para ti, pero sobre todo en la adolescencia es que si no es útil para ti, es que no lo aprendes. O sea, lo puedes memorizar para luego vomitarlo en el examen, pero ahí se acabó. O sea, luego ya se borra de tu memoria. Sí. Oh, totalmente de acuerdo. Mm. Cristina, a lo mejor si nos podrías dar en este mismo marco algunos ejemplos concretos de actividades que pudiéramos nosotros realizar con los preadolescentes o ellos también de manera independiente para Mm. favorecer su desarrollo. Mm. Pues algo que es muy bueno y que ahora está un poquito más limitado, ¿no? Pues por la situación en la que estamos, pero bueno, poco a poco irá volviendo, es el tema de los voluntariados, ¿no? De que puedan participar en alguna ONG, en alguna asociación local que haya, pues ya sea de ayuda a personas mayores o ayuda con niños o de temas de ecología, de limpieza de playas, de limpieza de bosques. Hay un montón de oportunidades. Es verdad que algunas están limitadas a mayores de 16 años, por lo menos aquí en España hay muchas que la limitación esa es la que nos deja un poquito ahí, un poco escaso ese campo, pero hay veces que a lo mejor podemos ir en familia, a lo mejor no les va a hacer mucha gracia. Cuando tienen hasta 12, 13 años les puede hacer gracia el hecho de que vayamos en familia, luego ya va a ser como, yo quiero venir sin mi familia, pero claro, hasta los 16 años hay muchas que no admiten, no les admiten. Entonces, bueno, pero ese tema de participar en algún voluntariado es una forma muy buena de que puedan hacer trabajo físico, trabajo con las manos, trabajo útil. Además, van a desarrollar un montón de habilidades sociales, que es su prioridad en esta etapa, ¿no? A partir de, pues eso, de la segunda parte de la primaria, ¿no? Y ya la adolescencia, a partir de los 9-10 años, bueno, se empieza a notar la socialización desde antes, pero a partir de los 9 o 10 años ya no es solo el hecho de tener un grupo de amigos, ya les interesa entender cómo funciona la sociedad, entender las relaciones entre diferentes grupos humanos,
Y al final el poder tener eso, esa necesidad también de estar fuera de la familia también permite eso, ¿no? El ver cuál puede ser su papel en diferentes grupos sociales. Pues cuando estoy con mis amigos, mi papel es este. También una cosa que hacen mucho los adolescentes es ponerse máscaras, ¿no? Así decía María Montessori, como que se ponían disfraces y van probando diferentes formas de encajar, ¿no? Pues con mi grupo de amigos y amigas me comporto de esta forma. Con mi grupo de scouts, ¿no? Si voy a scouts, me comporto de esta forma. Con mi grupo de voluntariado, tengo este otro papel. Y el ver diferentes situaciones, eso es son unas prácticas maravillosas de cómo va a ser la vida en sociedad, ¿no? Y de poder interactuar con personas de diferentes edades, no solo con gente de su edad, ¿no? Entonces, pues eso, el tema de si no existe una asociación, una ONG, algún tipo de voluntariado, incluso ver la forma de crearlo. A lo mejor si hay, o ayudarles, ¿no? Ayudarles a ellos mismos poder crear algo con un grupito de chicos y chicas que quieran a lo mejor solucionar un problema, porque en esto los adolescentes y las adolescentes se les da genial identificar problemas problemas grandes de la sociedad, en plan el cambio climático o ahora el tema de la pandemia, situaciones grandes, buscar de qué manera solucionarlas. Y se les ocurren soluciones súper creativas que a las personas adultas ni se nos hubieran pasado por la cabeza. Y hay veces que de tan creativas que son, una persona adulta les puede decir, pero eso no se puede hacer. Eso, claro, suena muy bonito, pero es una utopía. Pero dejémosles que prueben, ¿no? A ver si esa utopía se puede llevar a cabo, ¿no? Y en la adolescencia, de verdad, tienen ideas para solucionar problemas reales, pero ideas maravillosas. Entonces, facilitarles un poco el acceso a herramientas para poder ir solucionando esos problemas puede ser muy buena idea. Y a lo mejor el problema puede ser algo súper local, como por ejemplo, nos gusta reunirnos en este parque, pero las últimas veces que hemos ido vemos que está lleno de cacas de perro. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues oye, pues mira, podemos hacer un escrito para el ayuntamiento para ver si hay una forma de que se ocupen de eso. O podemos proponerle al ayuntamiento que vamos a crear un grupo de trabajo para todas las semanas ir a limpiar, yo qué sé, o sea, se les ocurren mil cosas. O podemos pedir permiso para poner unos carteles para que la gente que tiene perro tenga más cuidado. O sea, se les pueden ocurrir cosas para problemas muy locales. O sea, no es algo como pues, lo que he dicho antes de como el cambio climático, cosas así. Se puede empezar con cosas muy locales y luego de ahí, pues cuando ven que son capaces de solucionar problemas, se empoderan y de ahí van a más, ¿no? Y al final, de la adolescencia a la vida adulta, hay un paso bastante pequeño. Entonces, si ya en la adolescencia y ya en la preadolescencia les vamos empoderando para saber que tienen voz, que sus ideas son escuchadas, que a veces sus ideas funcionarán y otras veces no, pero por lo menos se les va a dar la oportunidad de intentarlo. Pues cuando lleguen a la vida adulta van a tener ese impulso, ¿no? De decir, identifico este problema, voy a buscar una solución. No como nos ha pasado, yo creo, en nuestra generación a muchas personas, que en la vida adulta es como veo este problema, pero ¿qué voy a hacer yo? Sí. Claro, qué diferente, ¿no? Qué diferente es esa actitud, ¿no? De cuando has vivido una educación en la que siempre se te ha dicho que tus ideas no valen, que, que, la idea que tú tengas posiblemente no se va a poder llevar a cabo, pues claro, llegas a la vida adulta con esa misma idea, ¿no? Con esa misma actitud de indefensión, ¿no? De decir, esto que veo no me gusta, pero yo no puedo cambiarlo. Entonces, en la preadolescencia, ya desde antes, ¿no? Pero incluso si no lo hemos hecho antes, en la preadolescencia es súper importante darles voz, darles herramientas porque obviamente tienen ideas, pero les faltan herramientas para llevarlas a cabo, pues ayudarles con eso, acompañarles con eso, para que vean que sí, que sus ideas son importantes y que a veces van a funcionar, que no por el hecho de todavía no ser personas adultas. Yo recuerdo, yo en mi juventud, yo siempre pensaba, pues sí, pues lo típico, cuando sea mayor haré esto, cuando sea mayor, no hace falta esperar a ser mayor, ¿no? Desde una edad bastante temprana puedes proponer cosas, a lo mejor
va a haber cosas que no vas a poder hacer hasta que seas más mayor o que vas a necesitar apoyo, pero tus ideas tienen valor desde mucho antes de ser una persona adulta. Mm, qué lindo este mensaje, Cristina, que nos compartes. Quisiera preguntarte si tienes libros que nos puedas recomendar para los padres, madres, cuidadores que quieran acompañar con la metodología Montessori esta etapa de vida. Mm. Pues hay, de María Montessori hay muy poquito, la verdad, sobre esta etapa, porque ella empezó, pues eso, empezó por la etapa de 3 a 6 años, luego la etapa de, bueno, de 0 a 6, luego de la etapa de 6 a 12 también desarrolló bastante, y en la etapa ya de la adolescencia prácticamente no le dio tiempo, porque ya pues le llegó al final de su vida y dejó muy poquito escrito, luego se ha ido desarrollando, pero dejó escrito un libro pequeñito que se llama De la infancia a la adolescencia, y ahí hace un recorrido, gran parte del libro es para la etapa de 6 a 12, ¿no? Un poco de cómo es esa transición, ¿no? Desde la infancia hasta la adolescencia. Y luego hay al final una parte ya dedicada a la adolescencia, entonces para ver un poco cómo es esta transición y cómo acompañarla, yo creo que es bastante recomendable. Es verdad que los libros de María Montessori, a veces, si es el primero que lees, te resulta un poco intenso. Lo primero porque están escritos desde este, por ejemplo, pues a lo mejor tiene 80 años el libro. Entonces, claro, el lenguaje es diferente. También ella no lo escribió para el público, ella lo escribió un poco desde su punto de vista científico y como para profesionales de la educación. Entonces puede resultar a lo mejor un poco intenso, pero la verdad es que como no es muy largo, yo creo que es bastante fácil de asimilar. Y luego hay otro que os quiero recomendar, Alicia Landívar, que es una experta de la etapa de la adolescencia en Montessori. Tiene un libro que se llama Educación, a ver si me acuerdo, Educación para jóvenes bajo la lupa de Montessori. Mm. Y es sobre, ya como es más actual, pues habla un poco también desde la neurociencia, un poco lo que yo he explicado de cómo entender desde la neurociencia lo que está pasando dentro de la cabeza, ¿no? de los adolescentes y las adolescentes, y de esa forma poder acompañarlo. Entonces, también súper recomendable. Fantástico. Entonces hay dos libros para que salgamos a buscar y seguir apoyándonos con más recursos. Cristina, para ir cerrando, ¿algún mensaje final que te gustaría compartir? Pues sobre todo, bueno, ya lo he dicho, pero lo reitero porque creo que es importante quitarnos esos prejuicios, esas falsas creencias que tenemos sobre la adolescencia y la preadolescencia, porque es verdad que una creencia que también últimamente se escucha mucho es como cada vez empiezan antes con la adolescencia o cada vez empiezan antes con la preadolescencia. Ya aquí en España le decimos la edad del pavo, no sé A si... nosotros igual. ¿Cuál, no? Y es una definición horrible realmente. Sí, sí, pero es como, ay, qué pavo tienes, madre mía. Sí, Y se dice mucho y se dice como en plan cariñoso, pero en el fondo es como, es despectivo al final, ¿no? sí, sí. Es quitarle importancia a los sentimientos y a las emociones que tienes en esa edad, ¿no? Que a lo mejor para ti es súper importante cómo te has puesto el pelo. Y desde fuera lo vemos, ay, qué pavo tienes, qué tontería, qué superficial. Pues a lo mejor en ese momento de su vida es súper importante cómo se ha colocado el pelo, ¿no? Vamos a respetarlo y a valorarlo. Entonces, todo este tipo de mensajes que los lanzamos como desde el cariño, pero en el fondo llevan ahí una carga despectiva, ¿no? Hacia la preadolescencia y la adolescencia. Pues vamos a intentar revisar un poco nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratarles, también tener cuidado, ¿no? Porque es difícil. Tenemos unos seres humanos que ya no son niños ni niñas, pero tampoco son personas adultas. Están ahí a medio camino, ¿no? Unos días se comportan de una forma responsable, de una forma muy adulta, y otros días de repente dices, madre mía, has vuelto atrás. Pues es normal porque forma parte del proceso. Entonces, tenemos que tratarles como no como si fueran personas adultas, porque no lo son, pero sí con la confianza. O sea, cuando vemos que dan un paso atrás, en vez de decir,
Pues entonces, yo qué sé, las ventajas que te di el otro día porque pensaba que eras responsable te las voy a quitar. No, vamos a intentar decir, yo sé que tú puedes porque te he visto hacer esto. Sé que no todos los días puedes, pero sé que puedes. Entonces, te doy un voto de confianza, ¿no? Y es verdad que ahí es difícil, ¿no? Porque sobre todo entramos otra vez en este temazo que siempre sale mucho en Montessori, que es el de la libertad y los límites, ¿no? La libertad y la responsabilidad. En esta etapa, claro, a medida que van teniendo más responsabilidad, podemos ir dando más libertad, pero claro, tenemos que tener cuidado de ir dando la libertad en su justa medida a medida que van siendo responsables, ¿no? Entonces, yo entiendo que no es fácil, no es una etapa fácil. Venimos, pues eso, de una etapa muy fácil, de los 6 a los 10, 11 años es muy fácil, es como, oh, qué maravilla, esto va como la seda, el trabajo duro ya lo hice, que eran los pañales, todo este tema. Y no, pues después de esta etapa fácil entran las aguas turbulentas, pero las aguas turbulentas no tienen por qué ser malas, simplemente tenemos que saber navegarlas y yo creo que puede ser una etapa maravillosa si sabemos cómo acompañarla. Maravilloso. Gracias, Cristina, por esta tremenda, tremenda conferencia. Realmente, no sé, a mí por lo menos me despejó un montón de ideas que tenía un poco revueltas, así que creo que va a ser sumamente útil para todas las personas también en la casa. Si es así, por favor, no se olviden de dejar un mensaje cariñoso a Cristina en esta misma página al final, compartir alguna reflexión. Ahí tenemos un foro, un chat para que puedan comentar, opinar, quizás recomendar otros libros, otros recursos que se sumen a lo que ya Cristina nos recomienda. Recuerden que también en esta página pueden acceder directamente a todas sus redes, a su sitio web. Hay un montón de recursos disponibles para seguir aprendiendo sobre esta materia. Y ya con esto, Cristina, agradecerte nuevamente por esta conferencia, por tu sabiduría y tu experiencia cariñosa que siempre nos compartes en nuestras cumbres virtuales. Muchísimas gracias, Pame, por contar conmigo y por ir haciéndome las preguntas para que yo vaya contando, porque si no me voy por las ramas, me emociono, entonces me viene muy bien que tú me vayas un poco ahí dirigiendo. Fantástico y bueno, gracias a todos y todas por acompañarnos desde sus casas, por acoger la invitación de esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor. Nos vemos en una próxima conferencia. Chao, chao. Chao.